Que el Señor los bendiga, que el Señor les dé a ustedes abundante oportunidad de ser bendecidos. Hoy es un día en el que el Señor trajo la confirmación de que tenemos una seguridad grande en la expectativa de la resurrección. Esta es la bendición de ser un hijo de Dios, un cristiano que se goza en el hecho de la resurrección. Entonces permítanme entrar a esta particular bendición de la palabra y estar todos juntos en una simple expectativa. Queremos que ustedes se gocen juntamente conmigo en este hecho de que el Señor está trayendo la resurrección todos los días en todas las épocas. Creo que ustedes y yo somos testigos del poder de Dios, y yo recuerdo que el Señor me permitió ver esa verdad, no solamente en su palabra, sino a través del testimonio de muchos de ustedes. Lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros es algo que nos lleva a nosotros a esa expectativa continua de ser firmes creyentes de su bondad. En el Salmo 36:5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Entonces, esta es una verdad que queremos nosotros tomar cada día. Queremos tomar de tal forma en la que nosotros nos gocemos específicamente de aquellas verdades que son misericordia diaria. Mira, Dios te ha hablado a ti de muchas formas, de muchas maneras, y esa forma de hablarte, esa forma como el Señor ha tenido para establecer su misericordia en tu vida, ha sido una oportunidad en la que el Señor se glorifica en cada día. Yo estoy siempre asombrado de ver cómo el Señor está en cada oportunidad dándonos a nosotros ese privilegio y ese privilegio grande de saber que somos totalmente de Él, estamos totalmente en sus manos, y esto es lo que puedo hacer en el particular cada día, solamente asombrarme. Yo quiero que ustedes me presten atención a una sola cosa, y esta sola cosa tiene que ver con aquello que el Señor demostró esa mañana.
esa resurrección a la que las mujeres fueron corriendo a verlo. Estaba ahí María Magdalena, y cuando encuentran el sepulcro abierto y vacío, estaban pensando muchas cosas, pero felizmente que el Señor se acerca a María y le dice que Él estaba todavía ocupado con el Padre, y que avise a todos los demás que Él estaba vivo. Ahora, esto nos lleva a nosotros a una sola verdad. En la reflexión de la resurrección de Cristo, hay muchos entendidos que se imaginan que en el momento que se abrió la roca, el Señor salió resucitado del sepulcro y lo dejó vacío, pero ya el tema de en qué momento salió de allí o no, no lo enfatizan las escrituras, pero lo que enfatiza la escritura es que cuando llegaron las mujeres, encontraron el sepulcro abierto y encontraron allí todo vacío, y es el Señor el que se presenta. Nuestra fe, nuestra vida como cristianos se establece en una sola promesa, que significa el creer que nosotros vamos a resucitar. La resurrección de Cristo es la base del cristianismo en todas las edades. En estos 2000 años de cristianismo es la misma esperanza de que el Señor va a tomar la oportunidad de resucitarnos a nosotros, y esto nos debe llevar a nosotros a una sola convicción de saber de que el Señor está siempre en nuestra expectativa. Él nos está llevando hacia esa sola convicción de que estamos en su mano. Somos hombres y mujeres que tenemos un privilegio muy grande de saber que esa resurrección va a ocurrir con nosotros un día. La promesa que el Señor dijo en Tesalonicenses es que no tengamos pena, no tengamos tristeza, porque vamos a ver, los que quedamos al día de la venida del Señor, vamos a quedarnos a ver aquellos que van a resucitar, y vamos a ver que el Señor los toma, y a los que quedamos el Señor nos va a arrebatar juntamente con ellos. Esto es una promesa y es una esperanza del cristiano, y aquí para los que son medios científicos les quiero decir una verdad. El apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 14, él habla acerca de esta verdad de una manera muy, muy detallada. Perdón, en el capítulo 15, en los versos 30 en adelante, él hace referencia a esto. Y cuando nosotros hablamos de la resurrección, y cuando hablamos de lo que el Señor está haciendo en el particular, lo que estamos hablando es de que el Señor está haciendo una oportunidad de bendición muy especial para todos. Creemos en la resurrección, creemos en el hecho de que el Señor nos ha dado ese gran privilegio de ser hombres y mujeres en su mano, en ese
en ese regalo de tener esperanza de la resurrección. Y hoy y cada día se renueva esa esperanza. Cada vez que tú y yo nos acercamos a este hecho de la resurrección, nos damos con el privilegio de estar todos juntos en esa verdad. Estamos hoy y hoy siempre expectantes de que el Señor nos permita a todos estar tan seguros de esto, que todos aquellos que formamos parte de la familia de Cristo, de ser parte de la iglesia de Cristo, vivimos esta fe y esta esperanza con la alegría importante de ser de Dios y de ser particularmente hombres y mujeres dispuestos en todo momento hacia su gloria y su poder. Somos hombres y mujeres llamados a enseñar y a predicar toda la salvación. Somos hombres y mujeres llamados a predicar de aquella forma en la que nosotros tengamos la seguridad de estar en la mano del Señor. Cada instante, cada momento que nosotros hablamos de Jesús, estamos hablando de un Cristo resucitado. Cada vez que alguien nos habla del cristianismo, estamos hablando de un Cristo resucitado. Estamos hablando de aquello que el Señor ha establecido en el particular, aquello que nosotros somos parte de una esperanza que vamos a dar y transferir a todas aquellas personas que están buscando de conocer más de Dios. Somos parte de la esperanza cristiana. Tú y yo vivimos en esa expectativa. Somos hombres y mujeres que le damos a Dios toda nuestra alabanza, nuestra adoración, le damos gloria, le damos a Él la honra y solamente descansamos en Él, en el hecho de saber de que Él tiene Él en su mano tiene nuestra vida, nuestra salvación. Es como yo predicaba hace unos domingos acerca de Pablo, que él tenía que ir a ciertas zonas en donde había peligro de su vida, y él no dudó de ir porque él sabía que el Cristo en quien él confiaba, el Dios en quien él había depositado toda su vida, él seguía resucitando a aquellos que podían ser muertos en ese tiempo. De manera que esa misma convicción es la que el cristiano abriga, y esa convicción está creciendo en la vida, en los corazones de todos nosotros. Somos parte del hecho de que cada uno de nosotros tenemos esa verdad para transferirla. Tú y yo somos hombres y mujeres que vamos a transferir esa verdad a aquellos que forman parte de la iglesia. O sea, no es solamente el hecho del privilegio de que sean las bendiciones, los beneficios de ser cristiano, el que el Señor esté cuidándonos, protegiéndonos, sino
que es la promesa de la resurrección, está dada. Si hay algo en el particular, en aquello que creemos, es que aquellos que se nos adelantaron, ellos están en nuestro futuro, y ellos en un momento estarán siendo resucitados el día que corresponda a la resurrección. No hay otra verdad. Hace un rato, antes que se corte la señal, yo les decía, para aquellos que son científicos y medios estudiosos de la palabra, en Corintios 15, del 30 casi al 50, son versos en donde hay una aseveración del apóstol Pablo de que lo que se siembra natural, como una semilla, o la semilla para que germine tiene que morir, y lo que germina es una nueva planta, porque la planta anterior ya dejó de existir, la semilla se convirtió en nutriente para una nueva planta. Ok, se siembra cuerpo natural y se cosecha cuerpo espiritual. Y esto es algo que lo explica de una manera en la que nuestras traducciones no nos están hablando claramente, pero el Señor mismo, cuando Él hablaba acerca en la Santa Cena, Él hablaba de que este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y esta es mi sangre del nuevo pacto. Él estaba hablando de lo que eso iba a cambiar en un hecho no solamente sobrenatural, las cosas naturales, era un hecho cósmico que se llama restauración de todas las cosas. La restauración de toda la creación empezó en la cruz. Y cuando empezó, el Señor fue la semilla que tuvo que morir para dar una nueva vida. Y esa nueva vida, esa resurrección de ese Cristo glorificado, necesitaba que haya un cuerpo natural, para que luego el cuerpo espiritual, que es del material del cielo, se una de tal manera que esas dos naturalezas estén juntas, tal cual como Jesús lo vivió, de la misma manera nosotros lo vivamos. Por eso que Pablo dice que se siembra cuerpo natural y se cosecha cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, que es del material de la tierra, y hay cuerpo espiritual como el de Jesús, que es del material del cielo. Y estoy hablando desde una traducción literal del griego. Y esto es importante. Cuando el apóstol Pablo dice que hay cuerpo natural, es del material de la tierra, y cuerpo espiritual del material del cielo, está hablando de tangibilidad, está hablando de hechos medibles, como lo son las cosas que vemos. Y es que en la Biblia siempre se ha hablado que lo espiritual fue primero, y fue más, lo espiritual es más real, y que lamentablemente Grecia nos ha metido en la cabeza de que lo espiritual es invisible, que no se toca, que no se percibe, y eso no es verdad. Cuando eres cristiano, tú entras a un mundo en donde lo natural y lo sobrenatural se juntan. Y cuando el Señor resucitó, lo natural y lo espiritual se juntó. Él tiene un cuerpo glorificado, esa unión de lo natural con lo espiritual es eterna. Y por esa razón es que el Señor nos da a nosotros la oportunidad de ser parte del cuerpo de Cristo, de ser la iglesia, y en la promesa de la iglesia que nosotros suceda exactamente lo mismo que sucedió con Cristo. Eso se llama una glorificación, y eso es lo que va a pasar el día que el Señor venga. Esa es la resurrección de los muertos, es una glorificación, así como pasó en el monte de la transfiguración, en donde los apóstoles
se asombraron de ver al Señor Jesucristo transfigurado, pero eso era un adelanto de lo que iba a pasar en la resurrección. Ya ellos, luego que el Señor resucitó y estuvo con ellos 40 días, y esos días se dieron cuenta que lo que habían visto había sido el adelanto, pero que vieron también que su naturaleza humana y su naturaleza divina, su naturaleza espiritual estaba en él y era algo tangible. Nosotros tenemos esta esperanza. Cuando hablamos de la resurrección estamos hablando de esta esperanza. Estamos hablando de algo que la gente en forma natural no la puede entender, que le es locura. Le es locura entender de que vas a resucitar, de que vas a tener un cuerpo glorificado y te van a decir de que tú eres un hombre, una mujer que está pretendiendo algo que no está dentro de lo correcto, pero es la gente natural, no tiene el conocimiento de la palabra y la palabra nos da esta verdad. Yo los animo a que ustedes estén firmes en el hecho de que la resurrección es una verdad que es indiscutible. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue visto por más de 500 personas, lo vieron a él resucitado, y el testimonio del cristianismo y de la resurrección de Cristo fue tan firme que hay 500 testigos que pudieron matarlos, pudieron torturarlos, pero ellos no iban a mentir, ellos dijeron la verdad, ellos dijeron que es Cristo el que resucitó, que es Cristo el que vivía. Por eso que es importante, tú y yo somos parte de los testigos, que no fuimos directos. Nosotros hemos necesitado tener un poquito más de fe que los que vieron, pero por esa razón es que el Señor se goza tanto con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros, cuando creemos y decimos, sí Señor, amén, yo creo porque tú vives. Y esa vida de Cristo se percibe cada vez que nosotros nos acercamos a Él. Cuando tú te postras, cuando tú oras, cuando estás echado en tu cama, estás orando, cuando tú oras en la manera como tú necesites orar, tú sabes que Dios está contigo, sabes que Él te está escuchando, sabes que Él está a tu lado. Cuando tú tienes que confiar en Dios, tienes que hacerlo. Cuando hay alguien en la familia que está pasando momentos difíciles y sabes que están solos, tú sabes que el Señor está con él, con ella y está contigo. El Señor también está a tu lado y está con ellos. Es la forma como Dios se manifiesta hoy. Él está presente. Su Espíritu Santo fue enviado para darnos esa convicción. El Espíritu Santo es Dios con nosotros, que nos da la convicción de que estas cosas son verdad, son realidad, no son cosas que están soltadas, como dice, en un hecho teórico, ni son cosas del pasado, son cosas presentes, reales, que continúan manifestándose. Dios sigue siendo real. Es tan real en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Es tan real en tu experiencia que tú puedes decirle, Señor, gracias. Y tú puedes hablar de esa presencia de Dios a otros, de que Dios es real. Lo que nosotros transferimos, lo que nosotros transmitimos cuando hablamos de Cristo es la vida de Cristo que Él pone sobre nosotros. No es solamente nuestra experiencia, no es solamente nuestra lectura de la historia o de lo que nosotros hemos leído en la Biblia, es la vida de Cristo la que está en nuestra vida, llenándonos, impregnándonos de su presencia. Es esa vida la que nosotros estamos transfiriendo. Así como Dios diseñó al hombre y a la mujer para procrear
y la vida se transfiera desde lo más pequeño, que es el óvulo y el esperma, lo más pequeño, y dar origen a una nueva vida. Por eso somos co-creadores con Dios. Ok, en el cristianismo lo que hay en nuestra vida es la transferencia de la vida espiritual, se transfiere en la manera como nosotros hemos sido llenados de su vida, hemos sido llenados de su amor y de esa convicción de la resurrección. Estamos transfiriendo también una vida en forma horizontal a aquellos que lo necesitan. Tú estás preparado para dar ese mensaje cuando Dios te ha tocado y Dios te ha dado a ti la seguridad de que tú tienes de esa vida. Yo los animo a ustedes a que cuando hablen con alguien que vean estas tres cosas, que cree en Dios, que cree que Jesucristo es el Salvador y que cree que la Biblia es la palabra de Dios, esa persona está preparada para entregar su vida a Cristo, para recibir la salvación. Transfieran la vida que Dios les ha dado. Pero si encuentran que no creen en Dios, que no creen en Cristo, que no creen en la palabra, ustedes sepan que esa persona todavía tiene que pasar un proceso. Si a alguien le falta uno de estos factores, sepan por dónde tienen que sembrar. Si le falta conocimiento de que la Biblia es la palabra de Dios, denles algo de eso. Si le falta conocimiento de que Jesús es el Salvador, denle algo de eso. Si le falta conocimiento de que Dios es, que creer en Dios, denle algo para que ellos puedan creer. Sepan que no estamos para contender, que estamos más bien para traer vida, para traer esa vida que Dios ha puesto en nosotros hacia aquellos que lo van a necesitar. Ahora, si alguno de ustedes necesita afirmarse en esta vida, en esta resurrección de Cristo, quiero que hagas esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, te pido ahora que me des la convicción de ser tu hijo, de ser tu hija, perdonándome mis pecados, mis rebeliones, mis iniquidades, y escribiendo mi nombre en el libro de la vida. Dame la oportunidad de ser tu hijo y tu hija, de tal forma que tu Espíritu Santo esté llenando mi vida con amor, con fe, con convicción. En el nombre de Jesucristo, entrego mi vida en tus manos. Amén. Ok, si tú has orado de esta manera, busca a alguien del santuario, dile que lo has hecho por primera vez y que ore por ti. Y si tienes alguna pregunta, escríbenos al correo de la iglesia, minsantuario@yahoo. Escríbenos y tendremos la oportunidad de conversar contigo. O llámanos, busca nuestro teléfono y avísanos. Queremos que el Señor llene tu vida totalmente con la convicción de que tú eres su hijo o su hija. Y a ti, mi hermano, mi hermana, que necesitas tú sacudirte de las dudas. Tú eres de Dios, tú eres del Señor, tú has pasado por toda la experiencia de ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Habla a aquellos que están preparados. Dales la oportunidad de que ellos se acerquen a Jesucristo para que obtengan esa salvación que necesitan. Yo te animo y te invito a que tú tengas la oportunidad de manejar tu vida siendo instrumento de Dios, para que Dios se goce contigo. Que el Señor los bendiga, que el Señor los llene de bendición, que esta semana que viene sea la mejor semana de tu vida, con muchas bendiciones. Que el Señor les llene de poder de Dios para levantar tu salud, levantar tu
tu, tu, tu vida hacia un nivel de una gloria mayor, de bendición mayor. Que el Señor traiga bendición, tanto de salud, de economía y de trabajo a tu vida. Que el Señor cuide de ti. Que el Señor los guarde de todas las cepas que tenga el coronavirus en este momento. Que el Señor los cuide cuando ustedes salen, cuando ustedes regresan. Que el Señor esté con ustedes. Muchas bendiciones. El Señor esté en todo momento bendiciendo sus vidas. Que el Señor los bendiga total y abundantemente. Que el Señor complete toda esa bendición.